Hola, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 6 de julio. Hoy día vamos a estar tocando los tópicos de usos y abusos de la matemática en ingeniería o de la ingeniería en general. Y vamos a estar poniendo énfasis en algunos ejemplos como los créditos, los sistemas de recomendación, los sistemas de vigilancia, entre otros. Entonces, bueno, me gustaría partir con algunos ejemplos, por ejemplo, en la ingeniería civil, algunos de los usos muy interesantes para el bien de la civilización, el bien de las ciudades, de las urbes, es la construcción de puentes. Aquí en esta imagen mostramos un ejemplo de un puente que une dos partes de una ciudad. Imagínense lo que era la vida antes del puente. Imagínense un padre de un niño que vive de un lado de la ciudad y la madre que vive del otro. Sin este puente probablemente existían otras alternativas como botes, algún tipo de transporte marítimo, seguramente no era barato, seguramente la, la frecuencia era bastante baja. Em, Después hay que arreglárselas también para llegar al punto de salida de este medio de transporte marítimo. Después hay que arreglar a alguien que vaya a buscarte del otro lado del puente, disculpa, del otro lado de la ciudad. Y eso sin duda dificulta bastante cualquier tipo de transporte entre un lado de la ciudad y el otro. Y no solo pensemos en seres humanos, pensemos también en todo tipo de productos, mercadería, eh, medicamentos, piensen en todo, en definitiva, lo que uno puede transportar de un lado de la ciudad al otro. Y sin duda que un puente, en particular con la expansión de la utilización del vehículo, se vuelve una alternativa muy llamativa. Entonces, estos puentes son muchas veces una solución para las ciudades de transporte. Sin embargo, estos puentes son también un desafío para la ingeniería. ¿Cómo hacer una estructura que soporte el peso de 500 autos a la vez pasando de un lado para el otro? Imagínense cuánto pesa un auto y multipliquen eso por 500 y multipliquen y pónganse las distintas situaciones que van a haber muchas veces muchos autos en un lado del puente, entonces tiene que estar muy sólido en este lado, pero puede que estén del otro, entonces tiene que estar en un dinamismo constante que no es fácil de modelar matemáticamente, no es fácil de concebir estructuralmente una, una arquitectura y una ingeniería que soporte todo este tipo de eventualidades. Piensen también que hay vientos, piensen que hay lluvias, piensen que hay terremotos, piensen que las distintas eventualidades que pueden estar dando también en las fundaciones de esta estructura, que si hay agua en el entorno, puede que no sean tan sólidas como este tipo de estructuras lo requieren. Entonces también hay que pensar en toda una estática en los distintos medios en los cuales eh, se cimientan estas estructuras. Entonces, hay usos muy interesantes, muy em, efectivos de la ingeniería civil en la civilización. También está todo el aspecto que intento ilustrar en la imagen de la derecha, lo que es planificación urbana. Vamos a hacer un edificio, bueno, este edificio va a traer eh, 40 familias. Estas son 40 familias que llegan con sus autos, llegan con sus basuras que van a producir durante el tiempo que vivan ahí, van a llegar también con sus mascotas, van a llegar con su, bueno, con todas las necesidades que tiene una familia y cómo armonizar.
esto con el entorno ya existente, con el entorno de servicios, con el entorno de, de medio ambiente, eh, necesario para el correcto funcionamiento tanto de las familias como el de la ciudad. En este sentido, también la ingeniería civil tiene bastante que decir en lo que es la planificación urbana y es tremendamente importante la modelación matemática de esto, saber hasta qué punto el sistema es capaz de soportar, cuáles son los números de personas y de familias que un sistema es capaz de soportar en plena fluidez. Siempre se puede meter más gente, pero hasta qué punto el sistema es capaz de no colapsar y seguir fluyendo con el funcionamiento que a un planificador urbano le parecería. Ciertamente que hay desastres, hay ciudades que manejan muy mal eso. Y hay también hay desastres de la ingeniería. Aquí voy a dar un ejemplo de lo que es el colapso del puente Tacoma, que es uno de los tantos que han colapsado de un fenómeno de frecuencias que ojalá estemos viendo en un par de años más cuando ustedes tengan un poco más de conocimiento de física, de fenómenos ondulatorios y de cálculo. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Fíjense cómo comienza a oscilar cada vez más fuerte. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Hasta que Fortunately, the only finalmente casualty has been a colapsa car y stalled on the cae. bridge and a dog. Hoy día, afortunadamente, gracias a la modelación matemática, a la modelación de los fenómenos físicos vinculados a este tipo de estructuras, eh, es posible prever el tipo de frecuencia que causan estas resonancias, que son las que vemos aparecer en estas fluctuaciones del puente, que son cada vez más grandes hasta el punto que ya el puente colapsa. Em, y hoy día ese tipo de fenómenos ya no se ven básicamente. Hoy día hay también, del mismo modo que hay una ingeniería que es más sólida, también hay un marco legislativo que permite fiscalizar el avance de estas obras y justamente eh, prever y asegurarse y también del mismo modo fiscalizar que todas las medidas de prevención para que este tipo de fenómenos ocurra se hayan tomado a tiempo. Y en países sísmicos como el nuestro, esto es fundamental. Eh, También hay usos muy interesantes en ingeniería mecánica, sobre todo los vinculados al uso de energías renovables, como el viento, cómo transformar una energía mecánica, o sea, de movimiento, en una energía de tipo eléctrica. Bueno, básicamente el principio que se usa es hacer mover algo, en este caso son las aspas de este parque, de este instrumento eólico, ¿cierto? Y cuando uno mueve esta energía de movimiento, esta energía mecánica, se puede transformar en una suerte de energía eléctrica cuando uno pone polos negativos de un lado, polos cargas negativas de un lado, cargas positivas del otro, y uno es capaz de separar estas cargas en positiva y negativa, y cuando uno las separa, uno es capaz de generar pilas en algún sentido.
Las pilas vienen con una parte positiva y negativa. Eso quiere decir de que si yo pongo un cable de positivo a negativo, va a fluir energía, va a fluir, van a fluir electrones en este caso. Entonces, ese fluir de electrones yo lo puedo ocupar de una manera productiva, como por ejemplo para eh, encender un computador, para encender un televisor, para calentar un termostato, entre otras cosas. Entonces, bueno, esta ingeniería mecánica nos ha servido también para automatizar procesos productivos, por ejemplo, la industria de la alimentación, la industria de la producción en general, de vestimenta, entre otras cosas. Y estuvimos hablando en las clases pasadas de lo complejo que era todo este tipo de cosas en los siglos pasados. Pero del mismo modo también hay desastres. Estos muchas veces son difíciles de prever. Hay un conjunto de eventualidades que pueden pasar en los distintos proyectos de ingeniería que tienen muchas veces que ver con el manejo de recursos humanos. Muchas veces hay personas en estos proyectos que tienden a tomar liderazgos que no les corresponden, que toman decisiones que también no les corresponden a ellos, sobre todo de aspectos más técnicos del desarrollo de los proyectos, que muchas veces llevan a desastres de este tipo. En ingeniería informática también hoy día, gracias a la ingeniería informática, tenemos sistemas como el que estoy ocupando ahora para poder comunicarme con ustedes. Esto sin duda que es un tremendo desafío, pero al mismo tiempo también es un tremendo logro de la ingeniería, como un tipo a distancia está grabando un video que ustedes podrán ver desde sus casas conectados a una plataforma llamada Internet, desde un computador que también construyó alguien, eh, y que eso suceda es sin duda un gran logro de la ingeniería. Cuando yo era estudiante esto no podría haber sido posible. Y esto es hace no muchísimo tampoco, digamos, para qué decir las generaciones anteriores. Este tipo de pandemias hubiese resultado en una cancelación total del año académico y sin duda estos logros de la ingeniería han permitido que tal cosa, que podamos seguir avanzando a pesar de, de esta pandemia generalizada. Y eso sin duda que es un logro entre las distintas disciplinas, interdisciplinario, pero donde la ingeniería informática juega un rol preponderante. Pero al mismo modo también hay, hay usos maliciosos del conocimiento vinculado al quehacer de la informática, cómo robar información, cómo hacer uso perverso de un conocimiento en electrónica e informática avanzada. Bueno, hay ejemplos, sobre todo en América Latina, hay bastantes ejemplos de clonación de tarjetas de crédito, por ejemplo, de piratería informática que permite fuga de datos sensibles, ¿cierto? Estas fugas de datos por ejemplo, de direcciones personales de personas, de claves de acceso a cuentas bancarias, y en un grado menor, ¿cierto? En un grado un poco más continuo hacia lo que sí es legal, está todo el flujo de informaciones em, modernas en las distintas plataformas de redes sociales, en las distintas plataformas de consumo de productos vía eh, supermercados, por ejemplo, donde se está ocupando esa información muchas veces para incentivar el consumo.
Entonces, si bien es cierto, todas las distintas áreas de la ingeniería van presentando ciertos usos para el bien de la sociedad, no olvidemos que también hay malos usos. Y malos usos desde una perspectiva de la planificación técnica de las soluciones hasta eventualmente un uso ya más egoísta que solo piensa en el beneficio propio y no en el beneficio de la sociedad. Hago este punto porque muchas veces ustedes van a ver una crítica muy fuerte a ciertas profesiones, en particular la profesión del abogado. Parece ser que están los abogados defensores de causas de la justicia, ¿cierto? De las causas morales de la sociedad, y hay otros abogados más perversos, ¿cierto? Que defienden a un conjunto de personas, a un conjunto de familias con ciertas riquezas, a un conjunto de empresas que han sido muy abusivas con sus empleados. Y parece también que hay abogados que defienden a los narcos, y hay abogados que defienden también a los distintas figuras religiosas que han cometido actos reñidos con la moral, y parece ser que ciertas profesiones tuvieran una tendencia a dividirse entre el bien y el mal, y yo diría que casi todas, casi ni una se salva de, de esa eventual clasificación, y sin duda la nuestra tampoco. No es que la ingeniería sea el uso del ingenio para el, para la solución del bien de la sociedad. No, efectivamente es una disciplina con un conjunto de herramientas que sirve para resolver problemas. Ahora, los problemas pueden ser de índole personal, egoísta, sin pensar en el bien y el beneficio de la sociedad, o pueden ser pensados en un bien público. Pero muchas veces eso uno no lo sabe hasta que los distintos proyectos llevan años em, funcionando. Muchas veces proyectos con muy buena intención pueden terminar siendo un desastre para la sociedad, por los distintos usos y abusos que le dan los mismos usuarios. Hay varios ejemplos ahí. Eh, También pensemos en todo lo que es la planificación de transporte en las carreteras. Imagínense un accidente. ¿Cómo se gestiona un accidente en una carretera? Hay que pensar a priori en vías de flujo vehicular que permitan darle un uso exclusivo a los bomberos, a las ambulancias, a los sistemas de rescate, sin que el tráfico en general deje de fluir. Porque imagínense en una autopista donde pasan cientos de miles de vehículos al día, accidentes van a ocurrir. Y si cada accidente implica que se va a colapsar el sistema, bueno, esa es una carretera que no va a servir para nada. Entonces hay que prever y pensar en todo este tipo de eventualidades antes de empezar a construir. Y bueno, este es un ejemplo en carretera, en ingeniería civil, pero esto se extrapola a todo tipo de ingenierías y todo tipo de proyectos, ¿cierto? Y al mismo tiempo tiene que haber también una legislación que permita que, bueno, que haya una cierta fluidez en este sistema vehicular. Porque si, por ejemplo, es necesaria la presencia de la fiscalía antes de que se vuelva a abrir el flujo vehicular. ¿Por qué? Tiene que haber un fiscal que sea aquel que fiscalice justamente que el choque fue del auto B al auto A tal hora, y que básicamente no hubo manipulación, ni hubo y se pueden esclarecer los hechos de antemano. Hoy día tenemos sistemas de cámaras que permiten
que permiten clarificar muchas veces disputas entre los distintos involucrados en los distintos accidentes. Muchos lugares en el mundo no aceptan esto como una fuente de información confiable, entonces tienen que esperar la llegada de el señor confiable, muchas veces llamado fiscal, que tiene que llegar. Pero bueno, este tipo probablemente es quién sabe dónde vive, quién sabe qué está haciendo, quién sabe dónde está, y hay que llevarlo y transportarlo en una carretera que ya está tochada porque justamente hay un accidente. Entonces, en fin, hay una complejidad que es enorme en los problemas que enfrentan las distintas sociedades em, a lo largo de sus desarrollos, digamos. Y la ingeniería muchas veces ofrece soluciones que no necesariamente son las más eficientes y que no necesariamente son producto de un mal uso de los principios de la ingeniería, sino que también va de la mano de todo un entramado legislativo, todo un entramado de usos de los mismos usuarios que hacen que muchas veces estos sistemas les cueste adaptarse a las realidades de cada sociedad. Ejemplos también hay en todo tipo de ingeniería. Yo acá hice una selección muy sesgada y muy particular, digamos, pero ustedes pueden pensar en usos en ingeniería eléctrica, que aquí no voy a mencionar, en ingeniería industrial, en ingeniería biomédica. Bueno, en fin, está lleno de distintas especialidades de la ingeniería, todos con usos muy, muy nobles para el beneficio de la sociedad, pero también con sus propios errores y con sus propios usos y abusos. ¿Cierto? En ingeniería química, tremendos avances en la industria de la alimentación, en la industria del suministro eléctrico, en la industria del suministro de energías, como por ejemplo es el caso de aquí en nuestra región, digamos, de la refinería de Concón, que es la que suministra gran parte de los combustibles a, a gran parte del país. Y bueno, esto también viene con ciertos riesgos, ¿cierto? Son industrias tremendamente peligrosas, no solamente para el medio ambiente, sino que también para el mismo funcionamiento de los empleados que están en este tipo de, de fábricas, de refinerías, digamos, donde hay elementos químicos inflamables que son peligrosos muchas veces inhalarlos por periodos prolongados del tiempo. Tenemos ejemplos también en nuestra región, en Puchuncaví, Ventanas, Quintero, que la población de esas comunas, solamente por estar viviendo cerca de, de industrias eh, con una cierta peligrosidad para el medio ambiente, ya sufren las consecuencias en su salud. Entonces, bueno, estuvimos viendo ejemplos de, de, de usos, ¿cierto? Y de mal usos, en algún sentido, usos de lo importante que es para el buen funcionamiento de una ciudad los conocimientos y el uso de herramientas de la ingeniería, de la matemática avanzada, para, para la modelación matemática de fenómenos de la ingeniería. Pero ahora me gustaría ver también algunos abusos ok, hoy día ya tenemos una forma de construir edificios, construyamos tantos como sea posible, sin pensar en la planificación urbana, solo pensando en cómo hacer más dinero con más gente, eh, llenando estos
estas compraventas de edificios y sin respetar el patrimonio natural ni el entorno de las ciudades en los cuales estos proyectos se desarrollan. Un ejemplo muy claro está en las dunas de Concón, donde se ha visto una explotación de construcciones en el entorno que no solo han destruido el paisaje natural, sino que también ahora están también causando los primeros problemas de urbanismo, ¿cierto? Tacos en carreteras que no están diseñadas, en autorrutas que no están diseñadas para tanta gente, problemas en todo lo que es logística de, de manejo de paso de camión de basura, en fin, está todo un problema de urbanización propia de muchos edificios construyéndose al mismo tiempo, con todos los problemas que eso trae. Vimos también que esta red social hecha para conectar gente, para conectar amigos, para conectar personas, familias, a través de intercambio de mensajes, intercambio de fotos, intercambios de opiniones, se puede transformar también producto del ingenio y el manejo informático de un conjunto de ingenieros en una herramienta también de persuasión, de, eh, de inclinación política hacia un candidato u otro a través de la manipulación informática de mensajes que ya no van solamente hacia el incentivo al consumo de un producto específico, sino que también ahora van hacia el voy a intentar venderte este candidato como un candidato que es el que más te conviene a ti. Eso no es tan distinto a lo que hacen los candidatos cuando hablan, digamos, en los distintos medios de comunicación, pero aquí hay una manipulación informática un poco más intencionada que está sacando ventaja de un conjunto de informaciones que no es claro que le pertenezcan a estas compañías de, de manejo informático. Entonces eso, sin duda que es un ejemplo de abuso del conocimiento informático computacional para fines que más bien son perversos o al menos manipulativos. También está el conjunto de conocimientos que se pueden atribuir a la ingeniería informática, también a la ingeniería de algoritmos, a las fórmulas matemáticas de maximización del beneficio que me permiten predecir cuáles van a ser eventualmente las personas con mayor predisposición a pagar un crédito si es que lo llegaran a pedir. Entonces, justamente ese conjunto de personas son las que estos algoritmos de manera automática clasifican y dicen, bueno, esta es una persona que potencialmente me va a devolver la plata que me pidió. Y esto va a depender muchas veces si tiene un trabajo fijo o qué tipo de trabajo tiene, pero muchas veces también va a tener que ver con de qué raza es, qué religión profesa, en qué lugar vive, tiene padres separados, tiene, eh, qué sé yo, se casó por tal o cual fe, y ahí ya entran a ser variables que son reñidas con lo que nosotros podríamos considerar, ¿puedo ocupar yo esta información para predecir eh, su eventual conducta a la hora de pagarme un crédito o no? ¿Por qué
el banco no sé cuánto tiene acceso a ese tipo de información. Y si tiene acceso, ¿por qué puede usarla de esa forma, meterla en su algoritmo de, de predicción? ¿Es correcto que esto pase? ¿Es correcto que un ingeniero eh, se preste también para ocupar ese tipo de algoritmos que van a ir justamente hacia un conjunto de propuestas bancarias que van a hacer muchas veces caer a gente con un nivel cultural no tan elevado a contraer créditos que sin duda muchas veces no les convienen por las tasas en las cuales tienen que devolver? Tampoco muchas veces esta gente tiene eh, una idea matemática tan sofisticada que le permita darse cuenta que pagar con 36 cuotas finalmente es pagar 3 veces el precio del producto, porque muchas veces dice, no, pero bueno, usted está pagando estas módicas cuotas y claro, si uno solo ve las cuotas, uno dice, bueno, en verdad parece ser que el producto no lo puedo comprar, pero las cuotas sí las puedo pagar, pero claro, finalmente uno está pagando mucho más en el largo plazo y muchas veces esas son estrategias que no, no son productivas ni son beneficiosas para las personas, para los usuarios, y sí son muy, muy rentables para las grandes compañías, para los bancos, entre otras cosas. No quiero que se hagan una mala idea de los bancos ni de las casas comerciales. Solo estoy mencionando un conjunto de ejemplos de algunos de los servicios que ofrecen y de algunos de los algoritmos matemáticos que ocupan para beneficiarse a sí mismos. No olvidemos que también los créditos son una herramienta muy útil que le permiten muchas veces a personas a acceder a un conjunto de productos y servicios que con su realidad económica no podrían acceder y muchas veces eso no solamente son vestimentas ni cosas más triviales, sino que muchas veces son acceso a educación, acceso a salud o acceso a vivienda, que muchas veces son fundamentales para el desarrollo integral de estas personas y que sin estos créditos no serían capaces. Entonces tampoco se hagan una idea de que los créditos son la maldad y estos algoritmos también son la maldad, pero sin duda que hay que poner ciertos ojos en los límites, en a quién se le ofrece, cuáles son las estrategias de refinanciamiento, de devolución que tienen estos créditos y hasta qué punto, qué tipo de información es válido ocupar para la predicción. También están todas las posibilidades que están también brindando las nuevas técnicas del Big Data y del Data Science en cómo intentar hacer sistemas de recomendación. Por ejemplo, hay usuarios que han comprado el producto, fíjense en la parte de la derecha, el producto tipo triángulo, el producto tipo pentágono, y también compraron el cuadrado. Entonces, si llega otra persona y compra el triángulo y compra el pentágono, yo le voy a ofrecer, tal vez, incluso con algún tipo de rebaja, con algún tipo de beneficio, el producto cuadrado, el producto C, porque si ya compró el triángulo y el pentágono, es muy probable que también esté interesado, y en particular con un pequeño descuento en el producto cuadrado, el producto C. Entonces, cuando uno ve estos patrones de conducta en un conjunto de clientes, ya sea de supermercado, de Amazon, de libros, ¿cierto? De productos, de Netflix, por ejemplo, una persona que vio la película Triángulo y la película Pentágono, ya es una, por ejemplo, imaginemos que son películas de terror y estas dos películas tienen algo en común que también comparten con C. Es muy probable que una persona que ya vio
triángulo y pentágono también esté muy interesada en C. Ahora, claro, el beneficio no es directo, pero sí va causando una cierta familiaridad con el producto, en este caso Netflix, y bueno, justamente el estar viendo constantemente películas te hace sentir que es un producto que sí estás ocupando en Netflix, y justamente en eso se la pasan estos tipos. Mientras más películas ven los usuarios, más uso le dan al producto con el cual están pagando, y eso los permite fieles y seguir pagando mensualmente el abonamiento a este tipo de producto. Y bueno, ese es un poco el negocio, el modelo de negocio que siguen estos sistemas de recomendación. Entonces, muchas veces estos sistemas de recomendación también nacen de algoritmos matemáticos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué seguir incentivando el consumo? Una persona compró triángulo y pentágono, es porque necesitaba probablemente triángulo y pentágono. ¿Hasta qué punto es eh, moralmente correcto el ofrecerle algo a sabiendas que su proclividad al consumo es mayor? ¿Hasta qué punto yo puedo ocupar la matemática y la informática para ocupar esa información y promover el consumo, sobre todo de gente que no necesariamente tiene la cantidad de dinero necesaria para comprar el producto C, y que probablemente está pidiendo un crédito para comprar el producto C? Entonces, claro, si yo soy el señor que vende el producto C, me puede parecer perfectamente eh, viable y perfectamente razonable ofrecer mi producto C. Pero ¿hasta qué punto es éticamente correcto ofrecerle a alguien que ya tiene una cierta proclividad a comprarlo y que no lo está comprando por su propia voluntad, sino que es necesario ir a, ir a ofrecérselo, y en particular con descuento? Entonces, ¿en qué se diferencia esto de una publicidad en televisión? Bueno, una publicidad en televisión se dirige a un público masivo, digamos, y eh, con la esperanza que al día siguiente, cuando esta gente vaya al supermercado o cuando decidan ir, se acuerden o digan, bueno, que hay una empresa grande detrás de este producto, o una empresa confiable detrás de este producto, voy y lo voy a consumir. Pero no es lo mismo que vayan a decirte, oye, ok, mira, hay toda esta gente que se parece mucho a ti y ha consumido este producto, anda y cómpralo. En fin, tampoco quiero entrar aquí en discusiones de qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, sino que quiero darle un conjunto de ejemplos para que ustedes, desde su propia percepción de lo, del bien y el mal, hagan abran su espíritu, digamos, a, a este tipo de manifestaciones del uso de las herramientas matemáticas y el uso de las herramientas de la ingeniería para distintos fines. Estos fines pueden ser fines eh, personales de compañías privadas o fines de el bien o el beneficio de la sociedad. También están los distintos sistemas de vigilancia, que ya vimos son tremendamente útiles a la hora de eh, alertar eh, incendios forestales, son tremendamente útiles para la hora de alertar accidentes automovilísticos, eh, tener acceso a zonas de difícil acceso, justamente gracias a nuevas tecnologías que permiten eh, monitorear eh, tanto flujos vehiculares como incluso delitos que se cometen en las distintas ciudades, puede ser tremendamente beneficioso, y un uso eficiente de toda esta información sin duda que requiere algoritmos avanzados, tanto desde la informática como desde la matemática.
pero hasta un cierto punto también pueden ser utilizados para la hipervigilancia, para, un monitoreo de información familiar privada, de algo así como un paparaseo de distintas personalidades públicas, ¿cierto? O no públicas. Un monitoreo de quién está dónde, en qué minuto, todo este monitoreo que es posible hacer con los GPS, todo este monitoreo que es posible hacer con las conductas de cada una de las personas en los supermercados, el flujo que tienen en Internet, los mails que se mandan por Gmail son privados o no, a quién le pertenecen, la información de cuando uno se va a hacer un escáner del cerebro, ¿esa información es tuya o es del hospital? ¿Qué puede hacer el hospital con esa información? ¿Se la puede vender, por ejemplo, a una farmacia que ya sabe que tú tienes una cierta patología y te puede ofrecer un medicamento ad hoc a tu enfermedad? Entonces, tal vez todo este mar de información moderna que nos ofrece las nuevas tecnologías y nos ofrece la ingeniería moderna, requieren de un nuevo concepto de confidencialidad. ¿A quién le pertenece qué información? ¿Qué información la puedo yo ocupar para qué fines? ¿Puedo yo ocupar la religión, la raza, la información familiar de una persona para predecir el crédito? ¿Puedo yo ocupar la información de tu edad, sexo, color para ofrecerte los mejores productos que más van a calzar con la conducta de tus pares a la hora de tu próxima visita a un supermercado, un centro comercial? ¿Puede un médico, un psicólogo, un dentista ocupar la información que recupera de esa consulta para pasársela a una farmacia, una farmacéutica o una tienda de rehabilitación, de cualquier tipo de rehabilitación, para que te ofrezca los productos que más te convienen para tu patología? Estas son preguntas abiertas, ¿cierto? Preguntas nuevamente, ¿hasta qué punto un supermercado puede identificar a sus clientes? ¿Hasta qué punto los clientes mismos somos responsables de compartir esta información? Eh, ¿Y a qué costa? ¿Hasta qué punto, claro, ya lo mencionaba, un médico, la información de los diagnósticos clínicos le pertenecen a los clientes, a los pacientes o a las clínicas? ¿Hasta qué punto la información de los mails le pertenecen a los usuarios o le pertenecen a las compañías que manejan los emails? .google.com, ¿esa información es de Google o es mía? Porque yo mandé un email privado a mi pareja, por ejemplo. Nuevamente, estamos ocupando plataformas que no inventamos nosotros y muchas veces uno firma, ¿no?, consentimiento sin leerlo muchas veces. Y bueno, yo aquí no quiero hacer juicios de valor de qué está bien o qué está mal, sino más bien quiero, como les decía, abrir posibilidades al pensamiento de que muchas veces las cosas no son tan, eh, o sea, que hay muchas alternativas para el uso y el abuso, incluso de herramientas matemáticas que parecen tan neutras cuando uno las ve escritas en una pizarra. También pueden ser ocupadas para el uso y el beneficio personal o el uso o el beneficio de empresas particulares para sus propios beneficios, digamos. Y muchas veces estos están muy reñidos con o muy al límite de la legislación vigente, o muchas veces la legislación vigente está muy atrasada con respecto al tipo de problemas que se están dando al interior
las distintas sociedades. Entonces, bueno, con esto y con este flujo de información y a quién le pertenece, es que termino la clase del día de hoy. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.